bien, no hablé de eso, hablé más de un problema, saber todo el contexto que permite también de entender la competitividad, a saber el hecho que hay o no hay una infraestructura técnica, transporte humana, a saber lo que se llama el nivel de capacitación de la gente que trabaja, etcétera, etcétera. Bien, eso para decir que tenemos que hacer cuidado con los datos, sobre todo los datos macro, como por ejemplo eso, que muestra crecimiento de los salarios frente a la productividad, aunque en algunos países latinoamericanos debemos, son salarios medios, se trata de productividad media, y debemos saber exactamente lo que se pasa detrás más allá de este tipo de datos. Pero debemos hacer cuidado si se necesita, porque pienso que usted será un poco más lejos. Y que de esa manera usted piensa que usar ese tipo de indicador se hace un poco de... ¿cómo se dice? Se hace también una análisis de tipo neoclásica. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo que pienso que los datos, la manera de construir los datos, tiene su importancia. De esta manera estoy completamente de acuerdo. Pero no pienso que eso implica inmediatamente que si yo voy a usar ese tipo de datos, soy un neoclásico. Me va a dar un solo ejemplo. Cuando se habla de salario, se habla de qué tipo de trabajadores. Me interesa. Porque los marxistas muchas veces tienen una concepción completamente ricardiana cuando se tenta de medir la tasa de ganancia con capital circulante, capital variable, etc. El problema, se lo sabe tal vez mejor que yo, es que por los marxistas hay una parte que viene de los trabajadores, que se llama los trabajadores indirectamente productivos. Los salarios de este tipo de trabajadores vienen de la ganancia, la plusvalía. Y si no se tiene en cuenta, como muchos economistas marxistas, tentando de retomar instrumento de medida de una marxista, hacen el error, se equivocan, y de esa manera vuelvan a los instrumentos neoclásicos porque olvidan que hay el problema del trabajo informal, indirectamente productivo. No estoy hablando del trabajo improductivo, no, indirectamente productivo de Marx, tercer libro. Es la cuestión más importante, más interesante para mí. Si no se usa de eso, todas esas medidas, que me disculpa que se hacen por los marxistas cuantitativos, son para mí una mierda, porque son datos que no son buenos. No son buenos porque desesperecen lo que, a mi opinión, es una cosa más importante que llegó a saber el hecho que hay cada día más trabajadores indirectamente productivos. Pero no conozco trabajos que permiten, en los marxistas, que permiten medir eso. Esa es la razón por la cual uso de los datos con una gran desconfianza, me uso de los datos que tengo que vienen de los ministerios, etc., con una gran desconfianza. Son los únicos que tengo. Puedo dar trabajos de marxista cuantitativista que construyen indicadores que son indicadores más o menos los mismos que los ministerios oficiales, etc. Por ejemplo, Duménil en Francia, Scheich en América del Norte. Olviden completamente el trabajo indirectamente productivo. Tiene postura, sí, tiene postura completamente ricardiana. Esa no es la objeción. ¿Ah? No, tuve la impresión que para usted en eso. Sí, esa no fue mi punto. D'accord. Tuve la impresión, lo que quiero decir es que tuve la impresión que para usted usar de los datos
que viene del ministerio significa necesariamente optar por una postura de tipo neoclásico. Yo pienso que no. A mi opinión. Debemos hacer cuidado, no más. Si no, me voy a hacer otra cosa. Bañarme, ¿no? Hacer el amor, mejor, ¿sabes? No, tal vez se necesita de retomar la discusión después, si se quiera. Sobre los feminicidios, quisiera decir una cosa importante, y fue una sorpresa para mí, sobre el caso de México. Sabe que antes de la Segunda Guerra Mundial, hasta los años 50, el nivel de homicidios, tasa de homicidios, era muy, muy fuerte aquí, en México. Y que era casi 50-60%, 50-60 muertos por 100.000 habitantes. Muy, ahora es más o menos 23, 24. Antes de Calderón era más o menos 10. Más o menos, depende de la estadística. Y entonces para mí el problema de saber cuál es la parte, si en esta época existió solamente homicidios o también feminicidios, no sé, porque no existió, pero lo que me interesa es que el campo era más peligroso que la ciudad. Y tenemos, pero por los países avanzados, algunas análisis que intentan de explicar por qué el campo era, no es el caso hoy, era más peligroso que la ciudad. Pero eso me parece tal vez interesante analizar porque en el caso de México se hace poco tiempo, al final de todo, se hace poco tiempo. Sobre la violencia, sobre la precarización, etc., lo que hicimos a nivel de la econometría, con todas las límites, y demostrar que no se trata de, no las desigualdades no explican la violencia, sino al aumento de las desigualdades. Puede explicar un aumento de la violencia. Es completamente diferente. Una urbanización salvaje puede explicar también un incremento de la violencia. Pero hay muchos factores, algunas pueden explicar al mismo momento un aumento y en otros una caída. Y es la razón por la cual hablé del caso de Venezuela. Venezuela tiene una tasa de homicidios muy fuerte, y no es normal, entre comillas, cuando se ve también la importancia de los gastos sociales. Normalmente con gastos sociales de este nivel, normalmente entre comillas, ¿no? Debería caer la violencia. Es exactamente al contrario que llega. Entonces, a mi opinión, se explica esencialmente por el hecho que hay un nivel de corrupción muy fuerte y que el nivel de corrupción, que me disculpe, viene de la manera de hacer la gobernabilidad de Chávez, que es una manera directa con un personal alrededor de él bastante corrupto. Si se sigue la actualidad hoy, es interesante de ver que hubo una denuncia despedida después sobre una denuncia importante de un jefe de una televisión del lado del gobierno, una denuncia precisamente de los aspectos corruptos alrededor de Maduro. Él lo pagó con una despedida. Lo que quiero decir es que debemos ver cómo juegan todos los... entonces, si ya, no sé si usted que habló, no sé qué habló de la precarización, de la separación de trabajo, etcétera, sobre la violencia. Yo pienso que efectivamente, si hay, como se dice, en un país, no respecto del Código de Trabajo, que hay decisión que se hace y que no se puede hacer de otra manera que aceptar o rechazar, pero sin
juzgamiento, ¿no? Sin posibilidad de protestar, de quejar, etcétera, etcétera. Entonces, eso, en mi opinión, favorece la violencia directa. Es una discusión, pero no soy un especialista completo sobre ese tipo de... Pero pienso que la manera de... La creación de producción, la manera de vivir la creación de producción en la fábrica puede explicar la violencia. Ahora, un ejemplo que me interesa que es un poco diferente, que la de feminicidio. Sabe que en la maquilla, no solamente en México, generalmente son sobre todo mujeres que trabajan. Las mujeres sufren de qué? De los jefes, se dice los jefes, ¿no? Saber de los hombres que tienen una acoso sexual. ¿Cómo se llama? Acima ¿no? Y deben pagar a nivel sexual, por ejemplo. Y si no pagan a nivel sexual, no podrán conservar su puesto. Se llama, es casi en lo que quiero decir, es un poco cansado, discúlpeme, lo que quiero decir es que es casi una caricatura de lo que se pasa en las otras fábricas, el poder del jefe, ¿no? El poder del jefe sobre las mujeres. Eso puede explicar después el hecho que hay más violencia. Y he leído en la revista Frontera del Norte, del Colegio de la Frontera del Norte, un artículo bastante interesante de un antropólogo, diciendo la cosa siguiente, a saber, que los hombres jóvenes tienen dos problemas. Primero problema, no les gusta mucho que las mujeres trabajen, porque no tienen la posibilidad de trabajar o es bastante difícil de trabajar. Son celosos, ¿se dice? Celosos. Y de otra manera, son machistas. Y entonces, ¿cómo se resuelve el problema? Y le golpea a las mujeres. Y cuando se golpea a las mujeres, puedes matarse. Entonces, eso es una cuestión interesante. Y más allá de eso, algunas mujeres que trabajan en la maquilla, ¿cómo tienen poco dinero? Hay posibilidad, y los jefes muestran la posibilidad de venderse tal vez, o de participar a algunas fiestas, para ganar un poco más de dinero. El problema es que ese tipo de fiesta va a dar más, va a favorecer el feminicidio. Y se sabe que hay un problema precisamente en Ciudad Juárez del feminicidio, que viene del hecho que algunas mujeres intentan de ganar tal vez un poco más de dinero de esta manera, pero los hombres que son con este tipo de mujeres son golpeadas y matadas. Y usted sabe que es una cuestión bastante importante en el norte del país. Eso para decir, usted habló también de los ejecutivos, etc. No entendí muy bien, pero eso me parece un contexto importante que puede explicar me voy a volver rápidamente sobre la cuestión política. Lo que quiero decir es que un economista es una persona que no es independiente, él exprima una postura muchas veces. Muchos economistas, de una cierta manera, son demasiado cerca del poder. Y creo que muchos economistas, para hacer dinero, consulta, etc., aceptan de pagar el precio. Y son de una cierta manera prostitutos. Porque deben adivinar lo que el gobierno desea. Adivinar. Entonces, no van a decir la realidad, sino van a decir lo que él piensa que lo quieren los gobiernos o ministros o cualquier cosa de ese tipo. De esta manera son prostitutos. Muchos, no todos,
no todos, ¿verdad? No todos, pero hay una tendencia para eso, hay una tendencia bastante fuerte, sobre todo por los economistas que no son académicos, pero existe entre los académicos algunos que están buscando plata, buscando dinero, más dinero, haciendo consulta, y después no son los economistas. En mi país, por ejemplo, existe un problema. La televisión muestra siempre los profesores, grandes profesores, hablando de la situación económica y hablando de sin decir que los economistas, este tipo de economistas son también economistas, no solamente profesores de universidad, usan el título de profesor de universidad para precisamente trabajar por los más grandes bancos y exprime de esta manera la posición de los bancos. En los Estados Unidos hoy esto es prohibido. Cuando un economista se va a la televisión debe decir si es profesor y también consultor de una banca externa. En mi país no, en mi país se continúa eso. Y casi todos los economistas que pasan a la televisión son economistas que trabajan también por los bancos. A veces me voy también a la televisión, pero es raro, muy raro que vosotros, porque no trabajo por los bancos, no trabajo por el gobierno, no trabajo. Existe eso para decir que, incluido por este tipo de economistas, que no trabajan por los bancos, que no tienen este tipo de postura de decir lo que piensan que el gobierno, el banco, etc., desean que dicen. Los economistas son, ¿cómo dice? No pueden quedar a un nivel técnico. Si, por ejemplo, tengo la capacidad de mostrar que hay una dinámica que va a favorecer el incremento de las desigualdades, por ejemplo, el número de pobres, etc. Si tengo la capacidad de mostrar eso, no tengo la capacidad de decir se necesita de hacer de otra manera. Pienso que sí, puedo decirle, pero será una manera técnica de decir eso. La manera política es diferente. A mi opinión son las relaciones de fuerza, y cómo involucran las relaciones de fuerza. Lo que quiero decir no es solamente una cuestión inteligente. No es porque estoy más inteligente que un otro que la solución va a ser aplicada. Lo que una mala solución puede ser aplicada si hay efectivamente interés que van a ganar y van a favorecer la aplicación, por ejemplo, hablemos de la política de apreciación de la moneda, etcétera, etcétera. Que lo que pienso es una mala política, puedo mostrar por qué, pero es una excelente política por algunos que tienen la capacidad de influir sobre la política del gobierno. Entonces, la única cosa que puede hacer un economista como economista es de decir cuáles son las direcciones. Y después, lo que pienso, después son las masas que pueden tomar ese tipo de análisis para imponer un cambio y favorecer un otro camino de crecimiento, por ejemplo. De una cierta manera, nuestro rol de pequeño es de pensar la sociedad, pero es la sociedad que piensa la sociedad. No sé si se entiende bien.